Vamos a hablar hoy de Medanito, la historia de nunca acabar, de Silioto, respetado por todos en su cruzada ante Milei, del cipayo psiquiátrico que se viene abajo y ahora quiere ser el Bolsonaro argentino para que lo respalden evangelistas raros, y de Di Napoli, que se la mandó ninguneando a los que bancan a Cristina. La editorial de hoy lleva como título Todo por Cristina. De los 871.000 metros cúbicos de petróleo extraídos en La Pampa, 2,6 del total nacional, en el año 2022, casi 17.700 metros cúbicos los extrajo Petroquímica Comodoro Rivadavia como única operadora de El Medanito, área de la que es concesionaria hasta mediados del año próximo. Rápidamente se podría concluir que es ese el punto del fenomenal desencuentro entre el gobierno provincial y la oposición desde hace 7 meses. Sin embargo, no es así. No radica puntualmente en eso el conflicto de hace más de medio año, ni es entre el gobierno peronista y las fuerzas no oficialistas. El conflicto en cuestión no es por la concesión en sí del área que hasta junio del 2026 explota Petroquímica, sino por el llamado a licitación internacional para la renovación de esa concesión. Y la disputa no se da entre el oficialismo y agrupaciones políticas opositoras, sino que el desencuentro fundamental es entre el sector mayoritario del peronismo con quienes están ejerciendo el gobierno provincial desde el peronismo. Y los rounds que se suceden en esta pelea muestran a los sectores expresando sus diferencias a partir de la movida previa del oponente, que genera la reacción inmediata de quien está enfrente. Es así que, ante la presentación, en noviembre del año pasado, por parte del gobernador Sergio Silioto, del proyecto de llamado a licitación internacional, le siguió en mayo o junio de este año un dictamen del mayoritario bloque de diputados peronistas con importantes modificaciones a la iniciativa en cuestión. A la demora del tratamiento que eso trajo del proyecto, que tiene 3 dictámenes distintos, le siguió una llamativa reacción de la empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia, paralizando las inversiones que está obligada contractualmente a hacer, generando que las empresas contratistas tengan que racionalizar a su personal, otorgándoles vacaciones al 60%, en lo que es imposible no leer como una extorsión inaceptable. Frente a eso, los diputados bernistas, oficialistas en realidad, pero responden a la línea interna que lidera el exgobernador Carlos Berna, emitieron un comunicado de prensa criticando la actuación de la Secretaría de Energía y Minería, a la que acusaron de brindar una preocupante falta de información clara y de un manejo errático y quizá deliberadamente opaco de los datos sobre el Medanito, proponiendo a Pampetrol para asumir una transición operativa hasta tanto estén dadas las condiciones óptimas para una nueva licitación, después de no haber asumido a tiempo las responsabilidades de control, transparencia y conducción. Azorado por lo inesperado de este comunicado, el gobierno calificó de ridículo a ese panfleto que ni firmas tiene, imposible tomarlo en serio, dijeron, pese a que salieron a aclarar que habían sobreabundado de información a los legisladores e intentaron explorar una propuesta de regalías móviles en un nuevo proyecto que acerque posiciones. La respuesta llegó desde el radicalismo, que amagó con plantarse exigiendo la contratación de un data room, algo que desactivó el bernismo, proponiendo un rápido tratamiento de esa iniciativa en un plenario de comisiones, conociendo todos que el dictamen del oficialismo, a partir de una de las modificaciones al proyecto original, contemplaba el famoso data room. Inmediatamente antes de ese plenario, y casi como último recurso,
Silioto puso a disposición de los legisladores un informe adicional sobre el área hidrocarburífera El Medanito, realizado por profesionales de Pampetrol Sapem, en base a la información que contiene y da fundamento al estudio de prefactibilidad confeccionado por la empresa GeoInnovar, algo que el propio gobernador llamó Data Room. Es más, ante los dichos del diputado Hipólito Altolaguirre de que no entendía la obstinación, el capricho de no hacer el data room antes de aprobar la licitación, afirmó que no puede, como gobernador, pagar 2 veces por un mismo servicio, ya que el estudio de prefactibilidad, confeccionado por la empresa GeoInnovar, contiene la información en bruto que otorga un data room. Además, dijo Silioto, que no sería nuevo porque ya lo enviamos a la legislatura en febrero. Es llamativo que semejante conflicto interno en las huestes oficialistas se haya desatado en torno a un proyecto de ley en el que solo se pretende autorizar al llamado a licitación para la explotación del área petrolera. Seguramente será clave lo que quede establecido como regalías, bono de acceso e inversiones necesarias. Pero solo se trata de la autorización para licitar, no de la adjudicación de la concesión. Sin embargo, esta cuestión expuso abiertamente la interna en el Partido Justicialista, al punto que el gobernador dijo: «Espero que no estén anteponiendo sus intereses personales a los de los pampeanos. Las intencionalidades políticas se resuelven en las urnas». Esto lo dijo Silioto en un intento de despegar este conflicto de aquella sentencia del escritor y filósofo contemporáneo, Jorge Asís, cuando dijo: «Puede sonar casi ofensivo, pero las internas del peronismo son todas por cajas. No hay internas en el peronismo por frases de Perón, ni para ver si somos más socialdemócratas, más neoliberales. Las internas son por cajas. Las peleas, para enterarte bien cómo viene una situación, tienen que saber bien cómo se maneja la cuestión de las cajas, quién las reparte, cómo es la cuestión, y después el tema de los intereses. No te puedes sorprender, porque la política también es una manera de administrar los intereses de una sociedad». Eso dijo el turco Asís. Finalmente, se hizo el plenario y decidieron darse tiempo para estudiar si lo que les mandó el gobernador es un data room, para después seguirla. Los diputados oficialistas, embroncados, dicen por lo bajo que la situación los lleva a tener que ir atrás de Altolaguirre. Y fuentes cercanas al gobernador sostienen que la cerrada oposición bernista responde a la mufa que les genera el protagonismo que en las últimas semanas ha tomado Sergio Silioto. Esa centralidad del ruso es innegable. Si hasta tiene más convocatoria que Milei entre los gobernadores, se mofaban sus cercanos diciendo que acudieron más a él cuando los convocó por Zoom que los que le aseguraron al presidente estar en la vigilia del 9 de julio en Tucumán. Y acá es donde aparece la situación de Cristina. Como ya hemos dicho, el antiperonismo dio muestras de que no aprendió nada a lo largo de la historia, y la detención-proscripción de la principal dirigente del peronismo, ese inagotable odio gorila, instauró con eso un nuevo contexto que funge como combustible para la nueva lucha peronista contra un frente que busca su extinción política. Eso, sumado a la nula respuesta del gobierno de Milei a los reclamos hasta el cansancio de los gobernadores por los fondos que se les queda al gobierno federal, algo que en evidente sincericidio les reconoció el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, a todos los ministros de Economía del país, cuando dijo que estamos logrando el superávit fiscal con fondos que pertenecen a las provincias, los ATN, que si los distribuyéramos afectarían al equilibrio fiscal. Eso, les dijo Guberman a los ministros de Economía. Todo eso movió a los mandatarios a una rebelión para la que eligieron como líder
al gobernador de La Pampa. Es así que Silioto encabezó el grupo de 5 mandatarios que se reunieron con el jefe de gabinete para adelantarle que irían por esos fondos y, a partir de ahí, una amplia mayoría opositora presentó en el Senado 2 proyectos de leyes. La distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias en forma diaria y automática, y el de transferencia directa y automática de recursos que financian responsabilidades y funciones que han sido asumidas por las administraciones provinciales, como el impuesto que se recauda en la venta de combustibles, que buena parte debería destinarse a la reparación de rutas y Milei no lo ha hecho. Lo cierto es que en el Senado 2 proyectos presentaron los legisladores empujados por los gobernadores, a partir de esto que Silioto y otros 5 mandatarios le plantearon al jefe de gabinete. Todo para fondear a las provincias. Y en la Cámara de Diputados, los gober le dieron envión al aumento a las universidades y la emergencia pediátrica por el Hospital Garrahan, iniciativas que consiguieron 160 votos afirmativos para empezar a tratarlos, sorteando el cerrojo que los libertarios habían puesto a las comisiones que deben hacerlo. Cada gobernador tiene motivos particulares para estar molestos con Milei, pero todos están unidos por un enojo común: el retaseo de fondos y obras que corresponden a las provincias. Y los lidera el único que siempre estuvo enfrente del gobierno nacional y al que no le ven aspiraciones más que defender los intereses federales: Silioto. Y 78 jefes comunales de todos los partidos políticos. El único que no, como no podía ser de otra manera, fue el intendente radical de Guatraché, Sergio Arrese. 78 intendentes de La Pampa, decía, expresaron su unidad para recuperar el federalismo, manifestando el pleno respaldo a los 2 proyectos de ley presentados por los gobernadores en el Congreso Nacional, acompañando la firme decisión del gobernador Silioto de protagonizar este reclamo que busca garantizar derechos a partir de la recuperación de recursos que nos corresponden. Lo cierto es que el disruptivo, el novedoso Milei, en rigor, está aplicando un programa económico ortodoxo que siempre imagina que sobreendeudarse es apenas el camino de tránsito para ganar la confianza de los mercados. Y ahora está convencido de lo mismo en que creía Macri en el 2017, que había que ganar las elecciones de medio término para que el modelo se afiance y comience a alejarse definitivamente el fantasma del regreso del populismo/peronismo. Para eso pretende seducir a los votantes con el dólar barato. Los economistas repiten que no puede haber estabilización sin ancla cambiaria y nadie discute que la estabilidad cambiaria solo es producto del endeudamiento. Tampoco nadie discute si es posible sostenerla sin la continuidad de ingresos de capitales. La única tarea del Ministerio de Economía es tomar deuda para sostener el tipo de cambio, el que a la vez sostiene la relativa estabilidad de precios. Al igual que en 2017, tiempos de Macri, también hoy se espera la lluvia de inversiones, esta vez de la mano del RIGI. Sin embargo, después de casi 2 años, todavía no se puso en marcha ningún proyecto de cobre, mientras que el otro sector que sería estrella, el del litio, se encuentra frenado por la caída de los precios internacionales. El único sector que siguió su rumbo fue el hidrocarburífero, pero el aumento de exportaciones sectoriales ni siquiera alcanzó para compensar lo que sale por turismo al exterior. En tanto, en los meses de máxima liquidación de la cosecha, el Banco Central de la República Argentina no pudo aumentar reservas. Y así, el escenario que se viene parece ser de escasez de divisas. Y aunque el poder financiero puede estar muy bien predispuesto con la experiencia mileísta, para invertir siempre mira los números. Y mientras perciba que el gobierno dispone de dólares propios o prestados para sostener el tipo de cambio, está en calma. Fundamentalmente porque las tasas de interés en pesos se mantienen ultra positivas.
pero en cuanto perciba la escasez en la oferta de dólares, el escenario se transformará aceleradamente. Y el tipo de cambio juega su rol. Milei dijo que el Banco Central iba a comprar dólares cuando se acercara al piso de la banda, de los 1.400 pesos, menos el 1% por mes. O sea que ya van 2,1% que hay que bajar y 2,1% que hay que subir. Esa es la brecha que hay entre el piso y el techo. Ahora, está lejos el gobierno de conseguir que el dólar vaya para el piso y poder comprar para fortalecer las reservas. Le pidió un waiver, permiso para incumplir alguna de las cláusulas acordadas, un pedido de perdón, el gobierno de Milei al FMI, y así le van a dar 2.000 millones de dólares, pero eso no le resuelve el tema. No hay posibilidad alguna de que los números de la macroeconomía local cierren, porque el plan es que no cierren nunca. Vivir de deuda y, en consecuencia, gobernados por agentes externos. Ese es el objetivo de Caputo y Milei. Y así, el gobierno del cipayo psiquiátrico está a punto de terminar, porque el clima de inestabilidad política y desequilibrio social va en aumento. Desde que la gente, reclamando por la injusta proscripción de Cristina, detonó, desbordó Plaza de Mayo y alrededores, las calles lucen cada vez más recalentadas, sobre todo en las últimas horas, cuando el gobierno tantos organismos desguazó, poniendo en riesgo el trabajo de decenas de miles. Y los organismos internacionales pueden no seguir inyectándole dólares al país. Cada vez queda más expuesto. No hay gas, no hay rutas, no hay hospitales, no hay ciencia, no hay universidades, no hay pymes. ¿A dónde está yendo toda esa guita que supuestamente ahorra gracias a la motosierra? Porque en el Banco Central tampoco hay reservas. Desfinancia la salud pública y desprecian la ciencia. Desguazan el INTA. 40 perderían su trabajo en La Pampa. El INTI y Vialidad Nacional. 148 son los agentes con provincianos en riesgo. Y sale a apoyar las iglesias que predican la sanación divina. La fe ciega reemplaza a las políticas, el milagro al derecho y la culpa individual al sistema. Pretende que esas iglesias evangélicas, las que son como las del pastor ese que evade tener que justificar $100.000 diciendo que fue un milagro, puso 100.000 pesos en la heladera y al abrirla eran 100 lucas verdes. Decía, iglesias evangélicas que no aseguran derechos, pero prometen milagros. Eso es lo que quiere Milei. Iglesias que le den el sostén que le supieron dar a Bolsonaro en Brasil. Pero se les cae. El gobierno está extremadamente complicado en lo político, en lo económico, en el frente externo, en la distribución del ingreso, en la rentabilidad empresaria. Por eso, el peronismo tiene que prepararse porque es la única alternativa que hay. Y de vuelta a Cristina. Su detención-proscripción, cual si fuera un sacrificio personal, logró el intento de unidad que parecía inimaginable en el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Y ahí están, Máximo, Axel y Sergio Massa, pasando de una reunión extensísima a otra, en busca de las maneras de cerrar una sola lista, al menos para las elecciones nacionales, las de octubre. No es fácil, porque desde hace 25 años que la discusión política ha sido siempre la discusión de los cargos. La situación de Cristina y la crueldad de Macri les obliga a discutir partiendo de que la política vuelva a ser discusión de proyectos y no de cargos. Puede ser que se les dé. Y si bien los mandatarios peronistas se han visto potenciados desde que Cristina está presa y proscripta, dicen que Siliotto está incómodo con la postura de los gobernadores de transmitir el apoyo a la expresidenta durante los días posteriores a la confirmación de su condena con el fallo de la Corte Suprema,
pero avisando por lo bajo que lo hacían por respeto a la expresidenta, aunque advirtiendo que no iban a subordinar su táctica electoral a la pelea del kirchnerismo. Así, la campaña Cristina Libre, con recitales y puntos de encuentros promovidos por la Cámpora, no cuentan con la adhesión explícita de los gobernadores. Y fue en Santa Rosa donde ocurrió lo impensado, aunque no carente de lógica, por todo lo que viene haciendo últimamente. El sábado, un grupo de militantes justicialistas se reunieron en la esquina de Avellaneda e Irigoyen, en la Plaza San Martín, para manifestar su defensa a la inocencia de la expresidenta. La iniciativa, surgida del Partido Justicialista Nacional, se replicó en todo el país, desde Ushuaia a La Quiaca, y a pesar del intenso frío, que fue el protagonista de esa mañana, un gran número de militantes se hizo presente. Todo iba bien, hasta que pasó lo inimaginable. El intendente, Luciano Di Napoli, pasó por el lugar, mientras los militantes llevaban adelante esa actividad. Es esperable que si el intendente pasa por el lugar donde una agrupación, cualquiera fuera, está desarrollando una actividad política, se acerque, salude y luego siga su camino. De puro demócrata que uno lo imagina. Copete el sábado no lo hizo. Pese a que muchos de los que siguen creyendo en Cristina y por ella estaban manifestando, naturalmente compartieron esa convicción hasta que él dejó de tenerla, Luciano los ignoró, siguió caminando como si nada por la vereda de enfrente. Eso hizo, pese a que varios de los que estaban en el gazebo lo invitaron a que se acercara. En su disputa personal con la líder de la Cámpora, se podría aceptar, no entender, que los ninguneara. Ahora, Luciano Di Napoli es intendente gracias a ella. ¿Te acordás de Jorge Lescano diciendo "se me cruzó Cristina"? Desde esa foto suya, con la leyenda "Argentina con Cristina", la expresidenta lo estaba convocando. Y él no pasó ni a saludar. El ex 2 veces gobernador, 3 veces intendente de Santa Rosa, rector de la universidad y ministro de Economía de la provincia, Oscar Mario Jorge, dejó de existir en las últimas horas. Les recomiendo la impecable semblanza que de él hizo el colega Juan Pablo Gabaza en El Diario. Solo quiero destacar que la transformación que hiciera de la ciudad capital es inigualable. También que para eso contó, en la década del 90, con la contención social que le brindaba el gobierno provincial de Rubén Marín y Elsa Lavegorra, para que su presupuesto y atención solo estuvieran en las obras concretas. Otros no supieron aprovechar o no lo tuvieron a ese apoyo. El Ningo sí, y bien que lo aprovechó en beneficio de todos los vecinos y vecinas. Por otro lado, su escuela en la administración económica, maestro de Osvaldo Dadone, Ernesto Franco, Ariel Rauschenberger y hasta Guido Wisterfield, sus sucesores, altamente conservadora, le calzaba como anillo al dedo a sus convicciones, que fueron tan conservadoras que hicieron imposible que se lo identificara como kirchnerista cuando desde ese lugar intentó confrontar con Carlos Berna. Pero igual, él no perdió. Así como ganó ante Pildoro Gassia su primera candidatura a intendente, como se impuso en cuanta confrontación por la administración de la ciudad afrontó, lo mismo que cuando sometió nada menos que a Rubén Marín, en nombre de Berna, claro, en la mítica interna del 2007, y luego triunfó las 2 veces que fue gobernador, el Ningo se retiró invicto, porque en 2015 superó a Luis Larrañaga y a Juan Carlos Tierno juntos. Sin dudas, se fue el más ganador. La editorial se titula Todo por Cristina. Mi nombre, Javier Alejandro Ur.